Cuando señalaba la intervención anterior que la oposición en Venezuela es una oposición electoral, es una especie de montonera del siglo XIX que se une para un objetivo circunstancial, y en este caso son las elecciones. Decía que es una oposición que no es política, es electoral, porque cuando señalan de que tienen un programa de gobierno, en la práctica, cuando les corresponde materializar algunas de esas cosas que ellos declaran, mas no escriben muchas veces, o escriben en otros documentos aparte, uno se encuentra con cosas como esta. En la Asamblea Nacional, cuando se plantea y se ha planteado créditos adicionales para pagar las pensiones de los más de 2,5 millones de jubilados y pensionados que hay, que son parte del sistema de seguridad social que ha impulsado el presidente, la oposición vota en contra. Cuando usted va y entonces solicita créditos adicionales para pagar todo el programa que ha significado 2,700,000 canaimitas para los muchachos que están estudiando la primaria, viene la oposición y vota en contra. Cuando se plantea que se den recursos para adelantar y consolidar la misión vivienda, entonces la oposición extrañamente vota en contra o se abstiene. Entonces, una cosa es lo que se dice cuando se ha dicho que se apoyan las misiones, que se van a respetar todos esos programas, y en la práctica, cuando les corresponde votar, apoyar en lo concreto, que es en este caso en la Asamblea Nacional, los créditos adicionales que se han votado, que se solicitan para esos proyectos, la oposición extrañamente vota en contra. Entonces, eso es lo que yo llamo, esa es parte de esa bipolaridad que acompaña a la oposición. Bueno, ahorita están tristes porque perdieron. En diciembre me imagino que otra vez la tristeza los va a arropar y después entonces van a decir que cuando vengan las elecciones de alcaldía va a ser otra historia, y así sucesivamente. Es un tema de nunca acabar. Entonces salen estas organizaciones a empezar a darle, de algún modo, lecciones de cómo pueden hacer las cosas. En esto dice que hay 2,334 mesas que no tuvieron testigos. Bueno, hay que decirle, pregúntele ustedes al señor López, cuando cada rato se llenaba la boca declarando de que habían más de 100,000 testigos preparados para defender desde el último rincón de Amazonas o en el caño del Tamacuro los votos de la MUD. El trabajo, lo que sí puedo decirte es que los que acompañamos al presidente Chávez lo hicimos perfecto, impecable. Claro, Julio, hablabas tú del tema de la ley de desarme necesaria que se trató en su momento. También el tema de inseguridad, el tema de empleo como factores importantes y propuestas dentro de esta campaña. ¿Fueron realmente relevantes? ¿La gente decidió por eso? ¿No lo decidió? ¿Tomó en consideración otros aspectos para decidir a la hora de votar? Y si fue así, ¿cómo se debe redireccionar el discurso en una campaña para el 16? Es que el tema es muy claro. Fíjate tú, estas personas que yo hago referencia de este artículo Últimas Noticias ayer, tienen 2 años esperando casa. Son damnificados que tienen 2 años esperando una promesa que no llega. Un gobierno que tiene casas, que construye casas en Cuba, pero que no construye casas en Venezuela. Y sin embargo, estas personas que tienen 2 años, no, ve para el Rosal para que hables con ellos, que están damnificados hace 2 años. Dice que no les dan agua, pero el viernes antes de votar, lo dice Últimas Noticias, le dan 4 millones de bolívares. Eso es tratar a la gente como cosas, no como seres humanos. ¿Está pensando entonces más, Julio, el clientelismo y el asistencialismo que al final de cuentas la conciencia y la racionalidad? Si tienen 2 años, si tienen 2 años que no le dan agua, imagínate. Pues. Tienen 2 años que no le dan casa y la señora... No te burles de la señora. No, es que lo dijiste. No te burles de la señora. Tienen 2 años que no le dan ni agua. No te burles de la señora. La señora dice, nos tienen sin agua y sin comida y sin propuesta de casa. 2 años esperando en Bananí. Claro, pero ¿cómo hace la oposición para conquistar a esa gente que prefiere agarrar el dinero a votar por el candidato de la oposición? Fíjate tú, lo importante es perseverar en los principios. Lo importante es perseverar en la lucha. Lo importante es que el pragmatismo del billete no se coma a la gente. Fíjate lo que decía Héctor. Totalmente contrario a la realidad. Eso más que con la dirigencia tiene que ver con el colectivo y la estructura. Porque si tú desde el poder lo que te dedicas es a corromper, la lucha es profunda, pero es una lucha en la cual nosotros tenemos que perseverar. Pero quiero contestarle lo que dice Héctor porque no es verdad. Fíjense ustedes, ¿quién puso la ley de desarme en la Asamblea Nacional? Fuimos nosotros. Y de hace 2 años estamos esperando que se apruebe la ley de desarme y por problemas internos en el PSUV entre Freddy Bernal y Diosdado Cabello no se aprueba la ley de desarme. Mientras tanto, ¿qué pasa? Todos los días matan gente en Venezuela. ¿Quién propuso la ley del primer empleo con firmas? Llevado con firmas de miles de jóvenes. Nosotros. ¿Qué pasó con esa ley? Está engavetada en la Asamblea Nacional.
¿Quién propuso la ley del cestatique para los viejitos? Con firmas recogidas con miles de viejitos en Venezuela. Nosotros. Y los cestatiques para los viejitos pensionados y jubilados están engavetados porque el PSUV no le da la gana aprobarlo. ¿Quién puso en la Asamblea Nacional la ley de misiones? Con firmas de venezolanos en todos lados. Nosotros. Y todavía no ha salido del CNE la verificación de la firma. ¿Quién llevó a la Asamblea Nacional la ley de producción nacional para que dejemos de comprar a otros países lo que podemos producir en Venezuela? Nosotros, y está engavetada en la Asamblea Nacional. ¿Quién llevó a la Asamblea Nacional la ley Candado para que el presidente Chávez deje de regalarle el petróleo a los cubanos, a los bolivianos, a los nicaragüenses y se invierta aquí en Venezuela en empleo, en educación, en salud, en seguridad? Nosotros, y está engavetado. Entonces, Héctor, hermano, Julio, habla con la gente del PSUV. Julio, ¿por qué no? Perdón, yo te escuché. Habla por favor con la gente del PSUV y dile que esas leyes tan importantes, que esas leyes que se han llevado con firmas del pueblo venezolano, están criminalmente engavetadas y que nosotros tenemos años esperando que esas leyes se discutan y el PSUV lo único que le gusta es discutir cosas políticas que no tienen que ver con la realidad de los venezolanos. Por favor, cuando los veas, Héctor, dile, señores, tengan conciencia y discutan los problemas del país, por favor. El nivel estratosférico de las cosas que plantea Julio es difícil a veces tener que venir a aterrizar sobre otros temas que de lo que venimos discutiendo. Dos cositas sobre ello. En el primer video que pasaron hablaba este señor Ramón Guillermo Aveledo, diciendo dos cosas que son absolutamente mentiras, que no se las cree ni siquiera el pueblo opositor. Dice, dos grandes cosas que salieron del 7 de octubre. La unidad no la lograron ni para el 7 de octubre. Y el otro, el gran liderazgo de Enrique Capriles Radosky. Sobre la unidad, ¿cómo será de ficticia esa unidad? Que no solamente que no fueron realmente juntos con una sola tarjeta, como decía uno de las personas que escribió, para el 7 de octubre, sino que la tarjeta de la MUD no se inscribió ahora para el 16 de diciembre. No está inscrita la MUD, porque era algo totalmente artificial para el 7 de octubre, era una unidad artificial. Y de ahí en adelante han empezado a surgir cualquier cantidad de golpes internos dentro de esos partidos que los tenían en camisa de fuerza hasta el 7 de octubre para dar esa imagen que ya no la pueden sostener. Es decir, la careta se les va cayendo poco a poco. Y el tema de Enrique Capriles, en este programa, una vez que no vino Carlos, estábamos solo contigo, Laura, nosotros dijimos acá, quizás te acuerdas, cuando Enrique pierda, cuando ese Enriquito, el flaquito lindo pierda, va a regresar a la gobernación de Miranda. ¿Recuerdas eso quizás? Y que algunos de los que no ven. ¿Y qué pasó? Eso mismo. Estos que hablan de gran democracia y participación y bla, bla, bla. Puro cuento. Si realmente tuviera un liderazgo nacional y lo tuviera proyectado y él mismo se proyectara como líder de una supuesta oposición homogénea, que no es tal, no regresa a la gobernación de Miranda. Se queda dirigiendo la oposición y se plantea para discutir con el presidente Chávez, ya que dicen y hablan del diálogo. Entonces, son dos cosas que evidencian mentira y lo ve la gente. ¿Qué crees tú del 16 de diciembre, Miranda y otras regiones del país? ¿Qué piensas tú que pueda pasar? Indudablemente, desde la concepción del Partido Comunista de Venezuela, las elecciones del 16 de diciembre son bien importantes. Hay que procurar que la gran movilización consciente que se dio el 7 de octubre se logre también materializar el próximo 16 de diciembre, pero no solamente, y lo hemos dicho nosotros reiteradamente, no solamente para un acto de votación, sino que ese sea un símbolo de un salto cualitativo en los niveles de participación real de la gente en la construcción de los programas de gestión y en el control de la gestión de gobierno. Tenemos que hacer la pausa, también quisiera, porque sé que Héctor al regreso quiere...